Hola, hola Libra, bienvenido. Vamos a ver qué quieren decirte el día de hoy tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros, esos seres que te acompañan día tras día, que intentan enviarte señales, mensajes, dar respuesta a tus preguntas, hacerte sentir que están contigo. Recuerda que yo solo soy la mensajera, que aunque yo trate de abarcar la mayor cantidad de situaciones posible, pues no todas van a aplicar para ti. No pasa nada. Solo toma aquello que resuene contigo, con lo que tú quieres en tu vida, para que así pues lo hagas tuyo y tomes tus decisiones con mayor certeza. Recuerda también que puedes combinar esta lectura con tu signo ascendente, lunar y Venus. Pero además, recuerda que además de dejarme llevar por el significado de la carta en sí, también voy a estar viendo intuitivamente qué me transmiten las cartas, que a veces me dicen algo totalmente diferente a su significado, también te lo voy a estar mostrando. Yo feliz de estar contigo aquí acompañándote. Recuerda que eres un diamante que se está puliendo con cada experiencia, con cada palabra, con cada frase que tú recibas que te nutra, que te ayude, te estás puliendo. Yo quiero acompañarte en ese trayecto, en ese camino, porque mientras tú vas creciendo, yo también, ¿vale? Yo también voy creciendo junto con cada uno de ustedes, con sus aprendizajes, con sus mensajes. Yo también a veces tomo de ellos y me beneficio, ¿vale? Vamos a ver, ese mensaje con el que quieren conectar contigo, la torre. Quiero sacar otra más solamente para más información. Ok, la que se queda en la base me dice el mago. Quería saber esta torre, ¿por qué? Te entregan este hermoso mensaje. Y es, en todo este tiempo de cambios, y se ajusta mucho a la temporada que estamos viviendo. Recuerda que acabamos de entrar en temporada de eclipses. No sé cuándo tú me vayas a ver en esta lectura, pero en el momento que se está grabando acabamos de iniciar la temporada de eclipses, luna nueva, súper potente. Bueno, van a haber una serie de acontecimientos astrológicos que van a estremecer la vida, yo siento que de todos, pero hay algunos que van a estar más afectados porque precisamente está en su signo. Entre ellos está Virgo, está Libra, ¿vale? Acuario también lo suyo, pero va a suceder todo entre el Sol en Virgo y el Sol en Libra, ¿vale? Porque va a ser en este mes de septiembre. Así que a nosotros nos va a afectar muchísimo, ¿vale? Y de otras maneras a otros signos, bueno, no vamos a entrar en eso. A ti te van a traer muchos cambios. Pero estos cambios no son el quito una piedra y pongo otra. No. Este cambio es mucho más profundo. Es sacar las raíces de una planta que se estaba pudriendo para sembrar otra y empezarla a germinar, para que esta planta, que sí va a tener todas las condiciones para que crezca sana y fuerte, seas tú quien la cultive. Y en esta metáfora quiero agregar que cuando la torre llega a sacar esas raíces, es porque ya a nivel cósmico, divino, Dios vio que en esta situación, en este lugar, con esta persona, tú no ibas a prosperar, tú no ibas a progresar. Con ese pensamiento, con esas creencias, con esos patrones que ibas repitiendo, no ibas a prosperar. Entonces, lo que siento, y lo conecto mucho con la carta del mago, es que están diciendo, wow, Libra ha hecho tantas cosas buenas, Libra ha hecho tanto por tratar de manifestar su sueño,
Es como cuando, y vuelvo a la metáfora de la planta, es cuando tienes una planta, pero tiene hierbas malas a su alrededor. Esas hierbas le van a robar energía, incluso si son muy altas le pueden tapar el sol y no le permiten prosperar esa planta. Lo mismo pasa contigo. Estás logrando o estás a punto de lograr grandes cosas con energía del mago. Estás por manifestar algo muy grande, pero mira, la muerte. Hay algo que está cambiando dentro de ti. Tú has podido sentir durante mucho tiempo que tu vida estaba en pausa. El colgado me lo muestran ahí. Pero no era que estaba en pausa, es que se estaba limpiando, estaba sacando algo de tu camino. Y vas a decirme, pero es que cuánto tiempo llevo ya depurándome, cuánto tiempo llevo ya transformándote, transformándome, precisamente por el tiempo que ya tú llevas trabajando. Es como que el reino divino dice, ¿cómo vamos a permitir que Libra, que tanto esfuerzo ha hecho, que tanto ha trabajado por superarse, por lograr sus objetivos, vaya a seguir? Y qué curioso. Aquí alrededor de esta torre es como si fuera hierba. Como si esta, bueno, no es hierba en sí, bueno, es como algo verde que está intentando trepar por la torre. Pero sí, pudiera ser musgo, hierba, puede ser que sí, y yo hablando con las metáforas de la planta. Lo que estoy sintiendo aquí es que están intentando limpiar tu entorno o aquella pequeña cosa que te esté limitando todavía al día de hoy para poder poner frente a ti eso que tú quieres. Estás manifestando algo grandioso, ¿vale? Para cada uno va a ser una situación diferente. Para unos puede ser el amor de su vida. Para otros puede ser un gran trabajo. Para otros puede ser que su negocio prospere. Para otros puede ser mejorar su salud. Da igual en lo que sea. Hay algo que está reteniendo, que no está dejando prosperar como tiene que ser. Cuando llega la torre, es Papá Dios interviniendo para liberarte y cambiar las estructuras en las que se basa tu vida en este momento. O para, es que veo mucho algo que tú intentas levantarte y algo que te ata, como unas raíces que te atan. Por eso pongo tanto el ejemplo de la planta, porque es como si tú estuvieras intentando crecer y hubiera algo que te estuviera alando, que pueden ser malas hierbas, malas raíces, malas costumbres, malos hábitos, malas personas. ¿Vale? Wow. Tu mensaje comienza potente. Vamos a ver. Libra. Hay veces que la persona ve la torre y dice, wow, esto es malo, lo que viene es malo. Yo no lo creo así. Porque cuando la torre llega estás a punto de lograr algo tan grandioso. Pero fíjate, es el número 16. Llega, es el arcano que le sigue a la energía del diablo, a lo tóxico, a lo que se apoderó mucho tiempo de ti. Llega a la torre y corta con todo eso, porque hay algo que se te va a entregar que tú quieres, o vamos a partir de que sea una nueva vida que tú estés queriendo manifestar y no puedes seguir arrastrando con eso tóxico, negativo que vienes ya desde hace algún tiempo. A algunos les va a quedar muy poco. Por eso llega la torre. La torre es la que define totalmente un punto que marca un antes y un después en tu vida. Después de esto, nada más va a ser igual. ¿Por qué digo que hay veces que hay personas ven la torre y wow, qué malo? Porque hay personas que se quedan en la torre. Hay personas que cuando creían que tenían la pareja de su vida, el amor de su vida al lado, se dan cuenta que ya le habían dado señales pero no las había querido ver. Y se dan cuenta que esta persona se fue, le engañó. O habían apostado todo por un trabajo y el jefe resulta que te dice, mira, ya yo creo que no me eres prescindible. O llévalo tú a tu situación. Es algo que te causa un impacto, pero que realmente tu alma ya de alguna manera te había lanzado el mensaje de que así era, pero tú no lo habías visto. Entonces, este es el grito del universo diciéndote, venga, que ya no más. No lo has visto tú, pero yo sí. Y aquí te doy la señal clara y contundente de que esto hay que sacarlo. ¿Vale?
Entonces hay personas que cuando se les viene el mundo abajo porque creían una cosa y resulta que no es así como creían, se deprimen, se quedan anclados ahí. Y otras personas que dicen, wow, al fin me liberaron de algo o me dieron las razones que yo necesitaba para ahora salir de esta relación. Esa persona me dio las razones que yo necesitaba para salir de ahí. O si me sacaron de este trabajo es porque me están empujando hacia un sueño que yo quizás no he estado luchando por él. O si no lo llego a dejar, no me arriesgo. ¿Vale? Entonces como mira la torre como limpieza, como purificación y desintoxicación en tu vida, no como caos. Aunque el caos también es el complemento del orden, también es necesario. Para que llegue tu orden, para que llegue tu manifestación, es necesario este proceso. Espero haberme hecho entender y no haberme liado. ¡Wow! Mira esto. Primero en la base se queda compensación y perseverancia. Tú sigue perseverando porque te van a estar compensando. Mira aquí como este ser es como un ángel. Tiene en las manos un arcoíris, es su sueño. Sigue cuidando, atesorando tu sueño. Sigue siendo perseverante porque viene una gran sorpresa. ¿Por qué te lo digo? Para mí, esta carta es la de la torre. La dama del rayo. Sorpresas y a veces un shock. Cambio total de paradigma. Algo va a suceder que te va a dejar en shock. Pero es algo bueno para ti. La gran señora del amor y la compasión te dice reverencia, amabilidad y consideración. Y aquí lo que yo estoy sintiendo es que tú necesitas darte como ese voto de confianza a ti mismo, ser más considerado, confiar más en ti, en tu proceso, en que tú sales adelante, en que tú sí lo logras, que aunque vengan tiempos malos, días oscuros, tú pasas por encima de ellos y no te vienes abajo o no te derrumbas, y que te entregues un momento a llorar porque lo necesitas o te eches una tarde de mantita en el sofá, viendo la tele, la peli, porque sencillamente necesites descansar, necesitas desconectar. No te sientas mal por ello. Tente consideración por todo este proceso. Se están cerrando ciclos kármicos. El número 8 me lo está diciendo. El número 35 y lo sumas es el número 8. Esta gran suma del 3 y el 5 está hablando de todos esos cambios que está trayendo tu vida, pero a la vez de conjunto está hablando de un ciclo kármico que se cierra con la torre. Entonces siéntate más que agradecido porque se cierre este capítulo, porque los aprendizajes que hayan que integrar se hayan integrado bien o se estén integrando bien, pero sé amable contigo mismo, número 1, en este nuevo comienzo. La gran señora del amor y de la compasión, tú eres una persona que entrega mucho de sí mismo. Pero en este momento, esa compasión, esa reverencia y amabilidad la debes mostrar contigo mismo. Primero que con nadie más, contigo mismo, porque es un proceso que se lleva de manera difícil. Los cambios no vienen. Ayer yo estaba hablando de eso por un libro que estaba leyendo. Los cambios es el crecimiento espiritual y la madurez espiritual que tú adquieres, no la adquieres desde el no hacer nada, desde la pereza, desde el estar mirando el techo, no. Dice que es el efecto bofetada. Claro, cuando sientes que la vida te da una bofetada y te dice, venga, despierta, ¿qué estás haciendo? Y te pone en un lugar difícil, ahí viene el crecimiento. Ahí desde ese caos o desde ese dolor o desde ese shock es cuando viene el crecimiento. Así que no te sientas mal por ello, confía en ti. No te sientas mal en qué sentido, en que te esté pasando, porque es que esto es lo justo que necesitas
para dar un paso más, ¿vale? Un paso más arriba, como tú te lo mereces y en alineación con lo que estás manifestando. Tu lectura está heavy. A mí me está llevando súper fuerte porque yo tengo mi luna en Libra. Emociones puras y duras, así, revueltas. Libra, por favor, ¿qué necesitas saber, Libra? Me dicen con los pies en la tierra. 2 pies en la tierra, 2 pies descalzos. Quizás deba salir a la naturaleza, porque me muestran 2 pies descalzos. Incluso yo, involuntariamente, hice así, puse los pies descalzos. Puedes salir a la naturaleza y caminar descalzo. Libra. Libra. En la base haz de bastos. Mira cómo esta persona está caminando por un camino, pero con una visión muy clara de hacia dónde va y que lo muestran con una gran luz o un sol que está saliendo, persiguiendo sueños. Un haz de bastos es tomar acción en un nuevo capítulo, son nuevas oportunidades. Es una gran visión que te ponen enfrente y tú dices, aquí no queda más que avanzar. Ya aquí no es lo visualizo, lo pienso, lo medito. No, aquí hay que avanzar, hay que ponerse en marcha. Haz de espadas, 7 de pentáculos, 5 de copas, ok, 6 de pentáculos. Y le sigue el caballero de espadas, el caballero de copas y 2 de bastos, plan B. Mira, por una parte, me dicen que tú no estás de espalda a lo que está sucediendo. Esto que tú estás viviendo en este momento, toda esta revolución mental, te va a coronar. Me dicen así, te va a coronar. La manera en la que tú estés abordando lo que te va a estar pasando, que puede ser para algunos un poco turbulento o te saque de la zona de confort, es lo que te va a coronar. Va a aclarar tu mente, va a abrirte caminos, va a abrirte puertas. Dice, tú has estado esperando algo que se te va a entregar. Pero eso que todavía falta por dejar atrás, 5 de copas, vas a tener ayuda para hacerla. 6 de pentáculos. Este 6 de pentáculos viene a poner un poco de orden. Ahí está la balanza. Es como esa fuerza externa a ti que viene para apoyarte en el proceso o como para alumbrarte. Por ejemplo, un consejero, una persona en la que tú confíes que te dé un consejo. Directamente que tú estés teniendo alguna revelación, pero sobre todo siento una persona que te puede estar dejando, me muestran como regalos sabios con sus palabras. Ese 5 de copas habla del duelo que se vivió, el sentimiento de pérdida. Y este duelo no tiene necesariamente que ser por una persona fallecida, pero puede que para algunos de ustedes sí lo sea, porque aquí me muestran después a otro ser ayudándote, dándote la mano. Puede ser perfectamente un ser trascendido, un ancestro,
que esté ayudándote. Si ese es tu caso, te pido que me lo pongas en los comentarios, ¿vale? Por otra parte, vas a poder encontrar el equilibrio, te van a estar mostrando lo que realmente para ti es justo. Y me llama mucho la atención que ahí muestren una balanza porque es Libra, ¿vale? Como para ponerte en equilibrio, para ponerte en alineación con lo que te toca vivir. Y que hay cosas que solo esperan, que solo necesitan de tu paciencia. Hay cosas que te son entregadas, que te van a ser entregadas, pero es como si se estuvieran enfocando en este momento en tu equilibrio, en la limpieza de la que te estoy hablando, en que te saques quizás algún dolor del pecho, algo que no pudo ser y que todavía está ahí latente en ti. Puede ser algo de muy atrás, algo por ejemplo de infancia que todavía te esté doliendo. Si tú no tienes esta situación, pues es una creencia, un pensamiento, hay algo que no te libera y están buscando que sí, que te libere, ¿vale? Para que, fíjate que sale el as de espadas y el as de bastos. Y aquí 9 de copas es la carta que sigue, donde por fin alcanzas esa plenitud. Siento que hasta que te están tratando de llevar a ese punto en el que tú te sientas que la vida te sonríe, que todo se mueve para ti, que todo es favorable para ti, incluso en los momentos no tan buenos, vas a tomarlo con carácter deportivo, porque vas a estar tan bien vibracionalmente y espiritualmente y emocionalmente y en todos los sentidos, que vas a ver los obstáculos como sencillamente una oportunidad para demostrarte lo fuerte, lo valiente que eres. Vas a sortear cualquier obstáculo como si fuera, como ya te decía, como si fuera algo, un deporte. Vas a aprender a superar los obstáculos, pero hay que ponerse en marcha con algo. Para cada uno va a ser diferente. Vamos a ver. Me vuelven a hablar de que algo te corona, una luz que te corona. Bueno, en la base se queda Uriel diciéndote, fíjate de tu saber interior y explótalo sin demora. Pero me llama muchísimo la atención que aquí, en el ser amado, Samuel te dice, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Probablemente han limpiado tu camino de personas negativas, vamos a decirle, no positivas para ti, porque tampoco me gusta meter a la persona en tóxica, en esto, en otro. Vamos a decir personas que no son para ti en este momento. Porque hay un alma gemela espiritual encaminándose para ti. Si ya tú estás con tu pareja y te va fenomenal, ese mensaje no es para ti. Raciel te dice, yo aporto la información y los símbolos esotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Sí, está sucediendo un despertar en ti. Gabriel te dice, reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o un libro. Expresión escrita. Y Raquel, permanece atento a las sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. Muy bien. Vamos a ver. 2 mensajes de este oráculo de ayuda diaria. Libérate del pasado. Aquí está. Estimado amigo, el peso de tu pasado te ha estado agobiando demasiado. Ya es hora de deshacerte de él. No lo quieres y tampoco lo necesitas. Lo pasado, pasado está. Conserva solo las lecciones aprendidas y el amor y descarta todo lo demás. Y aire fresco. Tu organismo necesita respirar aire puro cargado de oxígeno y procedente de hierbas, árboles, plantas y flores. Hoy debes salir fuera y disfrutar de la naturaleza.
Ventila la casa, retira las cortinas y abre las ventanas. Recuerda que te decía, pon los pies en la tierra. Ahí está. Y en la base se queda pide. Pídenos ayuda para resolver este asunto y actuaremos en tu nombre de inmediato. La ley del libre albedrío a la que estamos sujetos te permite tomar tus propias decisiones y escoger lo que realmente quieres. Necesitamos tu permiso para poder actuar en tu favor. Mi querido Libra, espero haberte ayudado con esta impactante lectura. Un beso grande. Bendiciones.